yendo a la final, por favor, muestras de apoyo por parte del público, las justas, porque somos mucha gente y nos gustaría oír todo lo que dicen los oradores. Así que cuando quiera el primer ministro puede comenzar. Ha sido un gran placer y sigue siendo un gran placer poder participar en este torneo en el país de Rodolfo Chiquilicuatre y todos los demás que hay en este país. Me ha acogido muy bien, ha sido un placer y voy a siguiendo pasándolo muy bien. Entonces, el tema que nos toca hoy es muy sencillo. Es si preferimos un mundo donde las regiones son más importantes, tienen un lugar más importante, o si los países tienen más importancia. O sea, no vamos a acabar con los países. Eso no es la carga de prueba del gobierno. Ahora hay regiones y países, en el futuro habrá regiones y países. Eso trata de cómo será la relación entre ellos en Europa, en donde lo que apoyamos, por ejemplo, es cosas como representación regional en el Parlamento Europeo. Por ejemplo, distribución de recursos más de nivel regional y menos de nivel nacional. Creo que lo va a soler pasar en muchos casos es que en algunos casos las regiones van a unirse en grupos en el Parlamento Europeo según las naciones. Y a veces van a unirse en el Parlamento Europeo según, por ejemplo, sus intereses regionales, pero esa opción es muy importante y es por eso y otras razones que estamos muy orgullosos de estar en favor de esa moción. Voy a explicar algunas cosas. Primero, que eso va a solucionar el déficit democrático que ya ahora existe en la Unión Europea. Segundo, que eso va a conducir a que la gente vota más, que es muy importante, porque la Unión Europea solamente puede servir a sus ciudadanos y mejorar sus vidas si conoce a sus preferencias. Y la única manera de agregar y conocer a esas preferencias es si la gente va a votar. Y ahora, por toda la Unión Europea, la gente no vota y es un problema que solucionamos. Y por fin, también vamos a solucionar el problema con el regionalismo y el separatismo. Es algo que va a desarrollar muchísimo más Carlota, pero también es algo muy importante, en particular en este país. Bueno, la falta de democracia que existe ahora en la Unión Europea. Eso es una idea bastante sencilla. Cuando hay representantes de un país en la Unión Europea, tiene que representar a la mayoría de este país. Entonces lo que va a pasar, aunque hay una democracia proporcional dentro de este país para representar a todas las ideas, cuando hay una persona o dos personas que representan un país, va a representar la mayoría. En todos los países en la Unión Europea, esos son las zonas urbanas. Y es por eso que la Unión Europea ha sido un proyecto para la gente con alta educación que vive en las ciudades. Y es por eso que ha sido una falta de desarrollo en zonas como Extremadura, como The Midlands en Inglaterra, como el oeste de Irlanda. Porque nunca hay representación de ellos y no hay nadie o hay poca gente en la Unión Europea que puede defender a esos intereses. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Ahora, cuando todas las regiones pueden ser representadas por la cantidad de gente que vive en las regiones, aunque hay 40% de ellos, van a tener más representación. Y entonces la gente en esas zonas va a sentirse más representadas y vamos a tener más desarrollo en todas esas zonas. Eso favorece a todo el mundo, porque aunque a corto plazo puede favorecer a las zonas urbanas, solamente tener políticas que les favorece, hay un gran problema con el desarrollo nacional en todas esas zonas cuando no hay un desarrollo de las zonas rurales. Eso conlleva la
urbanización y que conlleva problemas con delitos y todo eso clase de problema, pero también es un problema porque hay mucho que se tiene que cuidar, hay belleza y tradiciones muy importantes en esas zonas que se tiene que cuidar. Solamente se va a cuidarlo en la Unión Europea si hay representación, no. Pero al segundo lado, eso también es una amenaza a la Unión Europea por sí. La razón por la cual hemos tenido Brexit, por ejemplo, es porque había muchísima gente que no se sentía representados en Inglaterra y por eso han elegido salir de la Unión. Entonces, podemos prevenir todo eso si todo el mundo dentro de los países pueden sentir que pueden votar a alguien que va a representar los intereses que están más cerca de ellos. O sea, si yo no me siento que tengo ninguna cosa en común con Londres, pero sí con Extremadura, entonces quiero tener políticos que van a representar este tipo de ideas. No, gracias. Entonces, eso es un beneficio principal que es importante en sí y que es consistente a los ideales de la Unión Europea. Pero también hay otra razón pragmática, y eso es que la gente va a votar más. Acabo de decir esto en la introducción también, pero es muy importante entender que la gente tiene que sentir que va a haber un efecto, que va a haber un representante por sus intereses para ir a votar, y si no, no van a votar. Y por eso que la gente va a votar en las elecciones nacionales, donde hay representación proporcional, pero no va a votar para las elecciones para el Parlamento Europeo. Entonces, lo que cambia en nuestro lado es que ahora, cuando hay alguien de la región que les representa, entonces puede saber que si vota por la persona que mejor representa estos intereses, esas cosas van a cambiar, entonces la gente va a votar y podemos representar sus intereses mejor. Sí. Martín, ¿te das cuenta que ya existe el Comité de las Regiones que vota y habla solo en las ocasiones en las que se refiere a las regiones? Para el resto de cosas, solo estoy muy consciente de eso y queremos más de ello. Es así que funciona ese debate. Eso es que en todo lo que está bien, bueno, queremos ver más de este tipo de tendencia. Pero por fin, ese mundo va a solucionar los problemas de separatismo. Mira, es muy difícil cuadrar las demandas de los unionistas de cualquier país y los separatistas. Porque muchas veces no tratan de las mismas cosas. Muchas veces hay razones pragmáticas, por ejemplo en Cataluña, donde hay muchísimo trabajo y oportunidad y quieren mantener su propia economía, y razones de identidad por no dejarles ser independientes. Mira, ahora se puede mantener la simbología y todo eso del Estado. No hace falta cambiar todo eso, pero se puede dar más representación a las regiones, que es lo que quieren los votantes ahí. Pero también va a ser una cosa menos amenazador cuando la gente quiere un poco de independencia, un poco de autonomía. Y entonces no va a tener tantas políticas counterintuitive que hay ahora. Por ejemplo, Rajoy puede ir a un cumbre con la Unión Europea y los Estados Unidos, aunque hay alguien de Kosovo, porque no le da tanta miedo que una foto con el presidente de Kosovo puede dar más poder al separatismo, porque el separatismo no es tan importante porque ahora ya tiene representación. Por esas razones ganamos ese debate. Muchísimas gracias. Muy buenos días o tardes, según corresponda. Mi nombre es Ignacio Hernández y como líder de la oposición vengo primero a refutar los argumentos vertidos por el líder del gobierno y después a construir los nuestros y a demostrar en última instancia por qué una Europa de las regiones no solamente es que no traería nada bueno, sino que traería unas consecuencias tremendamente negativas frente a una Europa de los países como la que tenemos ahora mismo. Decía el líder del gobierno, Martín, que no vamos a acabar con los países. No solamente es que no vamos a acabar con los países, sino que vamos a acabar con la propia Unión Europea con esta medida que ustedes plantean. En la medida en que eso que ustedes plantean ya está ocurriendo,
porque existe una representación regional en el Comité de las Regiones y porque las propias delegaciones de los países ya se integran, como es en el caso de la delegación española, ya se integra una representación territorial que debate antes de que la representación de la delegación española debata los temas previamente, con lo cual el sentimiento regional ya viene, ya está recogido en la Unión Europea. Usted habla de un déficit democrático y habla de que esto va a solucionar el problema del regionalismo, y le vamos a demostrar a continuación por qué no solamente no lo arregla, sino que lo empeora. Planteaba usted que en la cuestión de las regiones, la medida que usted llevaba adelante iba a fomentar el subdesarrollo que se ocurría en las regiones. La Unión Europea, les recuerdo que a día de hoy ya tiene políticas, como son los fondos FEDER o como es la política agraria común, entre otras muchas, que ya van encaminadas precisamente al desarrollo de las propias regiones. Que la gestión que se haya hecho de ellas en determinados lugares no haya sido la correcta es una cosa que tendremos que debatir, pero no es el tema que nos trae hoy aquí. La cuestión de que no se han representado algunas regiones, vamos a demostrar cómo eso puede puentear la soberanía nacional y cómo ustedes están planteando el hecho de que se vote como un fin en sí mismo y no como un medio, que es lo que debería de ser. Que los ciudadanos voten no es un fin, es decir, no es la votación por la votación, es la votación como medio de expresión de la voluntad popular. No es porque votemos más, no significa que nos vaya a ir mejor. Procedo a construir nuestra línea argumental, primero hablando de una incongruencia, la tendencia histórica que se viene produciendo en Europa. Como todos sabemos, porque creo que hemos estudiado historia en el colegio, Europa se construye desde pequeñas estados-naciones, o desde pequeñas incluso aldeas, en una proyección adelante a estados-naciones, y, o sea, que se unifican a lo largo del siglo XVIII, como es el caso de Italia, como es el caso de Alemania o como es el caso de España cuando se unen los reinos. Esta tendencia de unificación nosotros estaríamos revirtiéndola en la medida en que estaríamos volviendo otra vez a un estadio anterior como son las regiones, con lo cual la medida que ustedes están proponiendo no solamente es que no nos hace avanzar, sino que nos hace retroceder, y nos hace retroceder desde todos los puntos de vista, desde un punto de vista político, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social, fomentando en gran medida y en muchas ocasiones un egoísmo de las propias regiones que van a defender sus intereses por encima del interés general. Esto además tiene una consecuencia que es desde el punto de vista externo a la Unión Europea, y que es una cosa que ustedes no analizan en su discurso. Ustedes están acabando con el Estado-Nación, que les recuerdo que a día de hoy es el único sujeto de relaciones internacionales, y que les recuerdo que a día de hoy es el único sujeto que permite la Constitución de la Unión Europea, en la medida en que es el Estado-Nación el que cede su consentimiento a la Unión Europea para firmar los tratados, y es el Estado-Nación el que se obliga a sí mismo. Cuando usted está modificando y cambiando el actor internacional del Estado-Nación a la región, usted está cambiando el paradigma, no solamente dentro de la Unión Europea, sino a nivel mundial, al darle un peso y al darle una representatividad a una región que no la tiene, que el derecho internacional no se la ha reconocido nunca. Solamente en un momento dado, si usted pudiera comentarlo, en dos ocasiones, en el caso de haber sido una ex colonia o en el caso de haberse producido una manifiesta situación de opresión por parte de un Estado-nación hacia una región, que no es el caso, creo, a día de hoy de ninguna de las regiones de Europa. Por lo tanto, ustedes, al cambiar el paradigma, están ustedes modificando el conjunto de las relaciones internacionales. Pero es que, además, desde un punto de vista interno, y antes de continuar con mi siguiente argumento, le concedo. Bueno, los países también pueden consentir a dejar esa nueva estructura, pero la Unión Europea actúa como un actor individuo de todos modos, entonces no hay nada que va a cambiar. Claro, claro que va a cambiar, y va a cambiar por lo que le voy a explicar yo ahora mismo a nivel interno, y le agradezco muchísimo su pregunta. Claro que va a cambiar, y va a cambiar en la medida en que la toma de decisiones que usted está planteando va a pasar de una Europa de 28 países, es decir, de 28 votos, a una Europa de 300 o 400 regiones. Y esto no es una cosa que haya dicho yo, esto es una cosa que dijo Jean-Claude Juncker, que además me hizo muchísima gracia porque lo hizo en la Universidad de Viena, y dijo, lo voy a decir en alemán para que no me entiendan en España, como si no existieran traductores. Entonces, claro, él decía, si a día de hoy ya es complicado sacar adelante una Europa con 28 países, ¿cómo narices pretendemos nosotros sacar adelante una Europa con 200 o 300 regiones? Es que esto es ingobernable. Es que ustedes están planteando, y yo no dudo que tengan muy buenas intenciones, pero es que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, como la suya, claro que sí. Entonces, de verdad, creo
que ustedes no están democratizando Europa, ustedes lo que están cometiendo es un democraticidio, en la medida en que están convirtiendo Europa en un actor completamente ingobernable, en el que ya no hablaríamos de una Europa de 2 velocidades, sino hablaríamos de una Europa de 300 velocidades, porque si hay diferencia ya entre los países, no me quiero imaginar entre las regiones, no me quiero imaginar entre una región de su país, de Suecia, o una región del sur de Italia. Esas diferencias acentuarían aún más los problemas de la Unión Europea. Pero es que además generaría usted un problema interno en los países al puentear la soberanía nacional, que les recuerdo que es la única válida para constituir la Unión Europea. Porque si usted me estaba diciendo que una región en un momento dado de Inglaterra, como puede ser el caso de Escocia, se puede poner de acuerdo con Extremadura para, a través de la Unión Europea, a través de sus directivas, a través de sus reglamentos que influyen en la normativa nacional, modificar la normativa nacional, usted está puenteando la soberanía nacional de los Estados-nación, y usted está consiguiendo que dentro de los propios Estados, en el caso de España, 17 comunidades autónomas, si 10 se ponen de acuerdo a nivel europeo, pueden perfectamente aplastar a las otras 7, pero es que también lo está usted haciendo a nivel internacional. Por lo tanto, porque usted está cometiendo una incongruencia histórica, retrocediendo históricamente en el proceso de los países por una cuestión externa, porque usted está cambiando el actor de relaciones internacionales a la región, creando una desestabilización dentro y fuera de la Unión Europea, y por una cuestión del favorecimiento del entendimiento, generando una Europa no de 2 velocidades, sino de 300, y generando una discordia dentro y fuera de los países, creemos que debemos defender la Europa de los países y no una Europa de las regiones, como ustedes plantean. Muchísimas gracias. Buenos días, tardes, señoras y señores. Vamos a comenzar explicando cuál es la carga de la prueba que tiene que asumir el gobierno y que de hecho ha asumido, y qué nos tiene que demostrar la oposición para ganar este debate. Lo que tiene que demostrar el gobierno en este caso no es que se pueda llevar a cabo, sino que de ser posible el mundo sería mejor con una Europa de las regiones que con una Europa gobernada por los países. Esta es la carga de la prueba del gobierno. ¿Cuál es la carga de la oposición? La oposición nos tiene que demostrar beneficios que únicamente dependan del hecho de que estos órganos administrativos sean países, que es básicamente lo que estamos haciendo nosotros, pero al revés, os probamos beneficios que únicamente vienen del hecho que se traten de regiones y no países. Y una vez hemos hecho esto, voy a hacer una aclaración más, que es que el hecho que exista el Comité de las Regiones que funciona y traiga beneficios no es más que un aval para lo que estamos defendiendo, ¿cierto? Quiero decir, si ya está ahí, ya funciona y conseguimos buenas políticas para nuestras regiones, ¿por qué no llevarlo a cabo del todo? ¿Por qué no dar ese paso para conseguir todos los beneficios de los que Martín les ha estado hablando? Voy a empezar con una... Disculpen, es que me aso. Voy a empezar con una breve refutación a lo que nos ha dicho la oposición. Lo que nos traen desde oposición es que el interés nacional es diferente al interés regional y por lo tanto vamos a tener regiones que voten en contra de estos países. Pero lo que es cierto aquí, y hay que tener en cuenta, es que cuando tú votas como región y si realmente ese interés nacional te afecta, vas a intentar alinearte con la gente de tu propio país. Por lo tanto, el interés nacional, cuando realmente es para todas las regiones, estas regiones van a votar a favor de esa política en concreto porque también les afecta como parte del país. Lo que estamos remarcando aquí, en el gobierno, es que no solo hay intereses nacionales, sino que hay intereses que se alinean en base a otras características, como pueden ser las rurales respecto a las ciudades, o como pueden ser las de la industria respecto a otros tipos de necesidades. Algo que solo se consigue si tenemos una nación europea de las regiones. Vale, otra cosa que nos decían es que, claro, que se pierde el paradigma Estado-Nación y que iba a ser ingobernable. Podemos aceptar, y hasta cierto punto estamos de acuerdo, con que puede ser burocráticamente un poco más complicado llevar a cabo las medidas. Pero nos da igual. ¿Por qué? Porque las medidas que sean necesarias se pueden tomar a nivel autonómico, se pueden tomar a nivel nacional. Lo importante aquí es que las políticas que tome la Unión Europea sean ciertamente efectivas y realmente lleguen a donde tienen que llegar, que es a toda la población de la Unión Europea, para promover un desarrollo mucho más específico, que es lo que venimos diciendo desde Open Government. Bien. Voy a pasar a desarrollar el argumento del regionalismo. Como bien ha explicado Martín, existen muchos problemas dentro de los países europeos actualmente en base al separatismo. Y no solo el caso de Cataluña en España, podemos mirar el caso de Escocia en el Reino Unido, podemos mirar el caso de, no me acuerdo qué parte era, en Italia, podemos mirar el caso de Bélgica, de los flamencos, etc, etc. Quiero decir, hay muchísimos casos en los que los movimientos separatistas están tomando muchísimo poder para
amenazar la unidad nacional. ¿Cuál es el impacto de este argumento del que estamos hablando? El impacto que tenemos dentro de este argumento es que los países tienen miedo a conceder demasiado a este tipo de regiones por el poder o la malas de poder que pueden conseguir dentro del país, o hasta qué punto iba a ser demasiado para que los otros países protesten. Cuando estamos delegando esta operación a la Unión Europea, es la Unión Europea el órgano actor que dice, vale, para ti te voy a dar estas políticas, o tú has votado por estas políticas y por tanto las recoges. Por lo tanto, no solo estos países sienten que tienen más poder y más representación y están consiguiendo, porque por ejemplo recordemos que uno de los que más argumenta Cataluña es que no recibe lo que tiene que recibir. En este caso tiene un organismo y una forma de conseguirlo, lo cual en cierta forma palía estas demandas, pero al mismo tiempo España no tiene que hacerse cargo de estas concesiones, entre comillas, que dañan a la unidad nacional. Y en este caso creemos que es positivo en ese sentido, que va a ayudar a bajar bastante, por no decir completamente, este nacionalismo que al fin y al cabo está rompiendo la integridad de Europa, que es un problema que se repite una y otra vez, que lo vemos con el Brexit, que lo estamos viendo dentro de los países, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto creemos que esto es un punto extremadamente importante que hemos traído de este gobierno y que solo se puede conseguir si tenemos una Unión Europea de las regiones. Vale, el siguiente argumento que os voy a dar es en base a la eficiencia, ¿vale? Recordad lo que os explicaba Martín respecto a las ciudades y a la población rural. Hay grandes diferencias entre las necesidades de estos dos países. Recordemos que la Unión Europea es una promotora de ayudas para un montón de regiones. Yo vivo en Galicia y soy consciente de esto. Recibimos muchísima ayuda. ¿Qué pasa? Que esta ayuda no siempre está distribuida en base a la necesidad de las regiones, sino a las necesidades nacionales. Como la representación nacional representa a la mayoría de la población suele ser de ciudad o suele tener unas características particulares, no acaba representando necesidades particulares que solo pueden conseguirse si tienes si tienes una Europa de las regiones. Por ejemplo, no solo para el soporte de la agricultura, ¿cierto? Quiero decir, si las regiones agriculturales ahora se pueden unir para votar políticas que, por ejemplo, mejoren la infraestructura, que, por ejemplo, mejoren el medio ambiente o dañen menos a sus cosechas, ahora van a ser medidas mucho más probables que pasen, porque tienes a toda la fuerza rural, que de otra forma está muy infrarrepresentada dentro de los representantes estatales, ¿cierto? Por lo tanto, consideramos que esta es una de las ventajas que se consigue únicamente desde la bancada de gobierno y más concretamente desde Open Government. Pero yendo incluso más allá, por ejemplo, tenemos el caso de las infraestructuras. En el caso de que tú tengas muchas dificultades para comunicarte, siendo pueblos que están, pues yo que sé, muy lejos de la zona central, que no tienen forma de moverse de un sitio para otro, en estos casos, por ejemplo, incluso para el transporte de mercancías, seguimos teniendo el mismo problema, que los votos de los representantes van en base a la mayoría y no a las necesidades específicas de ciertas regiones, que ahora sí se pueden aliar, porque al fin y al cabo la Unión Europea es un ambiente en donde tienes contacto con muchísima gente y tienes un montón de relaciones y puedes hablar de los problemas que tienes y cómo buscar políticas que realmente te beneficien a ti. Y esto es algo que solo se da a nuestro lado de la casa, porque igual sí que hay una política que beneficia más a Extremadura, pero no se lleva a cabo porque el representante de España vota en contra. Por lo tanto, consideramos completamente necesario esto para conseguir los beneficios de los que estamos hablando, es decir, una mayor eficiencia a las ayudas que damos a cada región y no al país en general. Si ahora por engagement baja quiere uno, es el momento. ¿Baja? ¿No? Vale, entonces recordemos lo que hemos dicho hasta ahora y por qué Open Government ha llevado a cabo la carga más importante de este debate. Os hemos demostrado por qué es intrínsecamente necesario que sean las regiones y no los países y todos los beneficios que de ellos se derivan. No solo porque se está perdiendo una gran democracia en Europa, porque tenemos problemas como el Brexit, porque tenemos el problema de que la gente no se siente representada, porque el representante europeo es como algo muy lejano a lo que parece que no podemos llegar y por lo tanto hay poco incentivo de voto. ¿Y por qué es importante que la gente vote? Nos preguntaba Open Opposition. Es importante que la gente vote porque al fin y al cabo es lo que demuestra lo que la gente necesita, ¿cierto? Cuando la mayoría de la gente no va a votar y es nuestro euroescepticismo, tenemos una gran pérdida de soberanía, algo que al parecer les preocupa mucho y a nosotros también. Porque hemos demostrado que hay una mayor representación de las regiones y por lo tanto de las necesidades, que hay necesidades que no se alinean por países, sino que se alinean por muchos factores diferentes, como pueden ser los rurales, la infraestructura, etc., que solo se consigue si conseguimos un Tribunal Europeo de las regiones. Porque hemos demostrado que es crucial para bajar las tensiones regionalistas y nacionalistas que han estado en la Unión Europea y que todavía existen en la Unión Europea, que tienen mucha fuerza y que están rompiendo los países aparte y que están creando un montón de problemas. En este sentido, también solo lo conseguimos desde nuestro lado del gobierno, porque ahora es la Unión Europea la que toma las decisiones y por lo tanto quita un gran peso tanto a esas naciones que no se sienten representadas, porque ahora sí tienen una voz dentro de un organismo potente y pueden luchar por sus propios intereses, sino además para los países que ya no tienen esa dicotomía o esa fuerza, o esa fuerte... interno entre qué clase de poder darle a esta región sin crear un problema para la propia unidad nacional. Y por lo tanto consideramos, sin lugar a dudas, por favor, pasar. Por favor, en mesa, especialmente cámaras bajas, hablad un poco más bajo porque estamos muy pegados y os escuchamos todo lo que decís. Gracias.
Ignacio, te lo he dicho en semis, te lo vuelvo a repetir ahora, estoy muy orgulloso de mi compañero de equipo. Vamos a hacer tres cosas en este turno de vicelíder de la oposición. En primer lugar, explicar por qué motivo las premisas de las que están partiendo el primer gobierno o bien no son necesariamente ciertas o bien las conclusiones a las que están llegando son contraproducentes para el proyecto europeo y para pues Europa en general y para los países, tal y como ha explicado mi compañero, aparte de terminar de explicar los argumentos que ha presentado mi compañero y explicar, por lo tanto, por qué gana este debate primera oposición. Vamos a pasar primero, por lo tanto, a explicar, a refutar lo que presentaba primer gobierno. Y es que nos decía, en primer lugar, que este mecanismo, que esta moción solucionaba el déficit democrático. Bien, de esto, de ser así, tendrían que habernos demostrado que existía un problema estructural en los mecanismos que existen actualmente dentro de la Unión Europea para la representación de las regiones, cosa que no nos consiguen demostrar. Nosotros explicamos por nuestra parte de la bancada que sí que existen los mecanismos para poder conseguir esa representación a través del Comité de las Regiones y a través de las delegaciones de cada uno de los países en cada momento. Además nos dicen que va a haber más representación y esto podemos entender que puede llegar a ser bueno, pero esto va a ser bueno en tanto en cuanto esa mayor representación, uno, sea necesaria y dos, no imposibilite la gestión o sea contraproducente para el proyecto europeo. Mi compañero explicaba cómo esta mayor representación no es necesaria porque ya existe el Comité de las Regiones, porque ya existen las delegaciones de las comunidades autónomas dentro de cada uno de las delegaciones de los países, etcétera, etcétera. Pero es que además nosotros entendemos el hecho de que esto va a ser contraproducente para el proyecto europeo y que va a fomentar el separatismo que ellos nos decían que no iba a fomentar o que iba a disminuir. ¿Y esto por qué motivos? Verá, cuando existe un problema de separatismo dentro de algunos de los países de la Unión Europea, esto es completamente cierto. La cuestión está en que estas regiones lo que demandan a sus países es tener mayor cantidad de autonomía, ellos quieren ser más independientes, ellos dicen no necesitar a los estados. Nosotros lo que conseguimos, ellos lo que consiguen con esta moción es que puedan puentear a sus propios países y que por lo tanto tengan menos dependencia de los mismos, dándoles más motivos todavía para poder pues encender las voluntades de secesionismo, las voluntades de independentismo dentro de cada uno de los países. Por lo tanto, no es cierto que vaya a acabar con el separatismo, en todo caso, tal y como decía mi compañero y como acabo de explicar yo, va a ser peor para tal. Sí, tu punto, Martín. Los gobiernos nacionales nunca pueden conceder a las demandas de las separatistas porque los votantes, la mayoría de ellos, quieren mantener el Estado. El único actor que puede solucionar el problema es la Unión Europea, que no depende de este tipo de votantes. Claro, pero la cuestión está, compañero, en que vosotros lo que nos demostrabais en vuestro argumentario era que esto va a acabar con el separatismo. Ya he explicado cómo no es necesariamente cierto, nosotros no tenemos esa carga de la prueba de demostrar cómo no va a fomentar el separatismo. Pero independientemente de eso, nosotros presentamos tres argumentos, ¿de acuerdo? En primer lugar, una cuestión de incongruencia histórica que explica de qué manera los estados, cada vez que las reuniones de personas que forman comunidades, existe una tendencia a que cada vez sean mayores. Esta tendencia existe porque cada vez tenemos más capacidad de gestión, porque cada vez tenemos más capacidad para poder llegar a consensos, para poder llegar a los beneficios comunes que entendemos todos que son buenos para la comunidad o que son buenos para cada uno de los integrantes de la comunidad, ¿vale? Darle más poder a las regiones lo que hace es un retroceso o una incongruencia histórica teniendo en cuenta estos factores que ya he explicado. Pero es que además teniendo en cuenta que ahora mismo hay mecanismos que estructuralmente funcionan, como pueden ser los fondos FEDER, como pueden ser la Comisión de las Regiones, como pueden ser otro tipo de organismos que ya representan a las regiones, nos tendrían que haber demostrado de qué manera estos fallos no son no son por motivos de gestión, sino que son por motivos estructurales, cosa que primer gobierno no hace en absolutamente ningún momento. Te voy a dar la oportunidad. Si esos mecanismos funcionan tan bien y actualmente los movimientos regionales independentistas siguen aumentando, ¿a qué se debe entonces tu caso? Ya te lo he explicado. En caso de que haya algún tipo de fallo, que nos vas a tener que demostrarlo en tu turno si quieres, nos vas a tener que demostrar que esos fallos son estructurales y no son de gestión, que es lo que nosotros venimos diciendo desde alta de oposición. Por lo tanto, en ese primer argumento de incongruencia histórica vemos como esta medida que propone el gobierno realmente no tiene mucho sentido. En segundo lugar, les explicábamos que va a impedir la facilidad de la gestión de los problemas que existen dentro de la Unión Europea o de los mecanismos que existan para poder gestionar las cuestiones para las que existe la Unión Europea, ¿no? Y es que explicábamos de qué manera, teniendo en cuenta que cuantas más regiones se ven representadas dentro de un parlamento, cuantas más opiniones diversas existen dentro de un parlamento, es mucho más complicado llegar a consensos, es mucho más complicado llegar a
pues acuerdos comunes. Nosotros lo que entendemos es que las regiones dentro de los países se tienen que poner, que es más sencillo para la gestión que las regiones dentro de los países se pongan de acuerdo en cuanto a qué es lo que más les beneficia en tanto que regiones, y que precisamente gracias a ese entendimiento pues a lo mejor pues puedan llegar a beneficios más comunes, porque tenemos que tener en cuenta que sí, quizás es cierto que algunas regiones de Europa están de acuerdo con que quieran separarse de Europa, con que quieran dejar el proyecto europeo de lado, pero esto no implica que esas sean eso no implica que estas sean la mayoría de las razones por las que están en contra, que tengan los mismos motivos por los que están en contra, o que existan otro tipo de coincidencias dentro de tal. Yo entiendo que las regiones como puede ser la región de Murcia tiene poco que ver con una región de los países nórdicos, por el hecho de que el clima es diferente, por el hecho de que las personas son diferentes, por el hecho de que la demografía es diferente, por el hecho de que es completa y absolutamente diferente la forma de gestión histórica, no solamente social y no solamente política, de todas esas regiones dentro de cada uno de los países en función de la localización geográfica en la que está. ¿Vale? Por lo tanto, esa facilidad de gestión nosotros lo que vemos es que no se está dando, que no se da una facilidad de gestión porque vemos a más representación. Esta mayor representación va a ser contraintuitiva porque no va a permitir que tal. Pero es que además en nuestro tercer argumento, y es quizás el argumento más importante del debate, es cuál es la imagen que está dando la Unión Europea al promover este tipo de cambio de paradigma, que se centre en las regiones y no se centre en los países. Y es que ya les he explicado a mi compañero muy bienmente el hecho de que el cambio de paradigma que se produce cuando dejamos de darle prioridad a los Estados-nación y nos centramos únicamente en las regiones va a ser malo, porque porque eso va a tener un impacto en el resto de relaciones internacionales de otros estados, sobre todo teniendo en cuenta la gran capacidad de influencia que tiene la Unión Europea en cuanto a organismo de representación institucional. ¿Vale? ¿Por qué ganamos nosotros? ¿Por qué gana primera oposición? Gana primera oposición porque explica completamente cuáles son todas las incongruencias de todos los casos de gobierno que puedan haber traído, como el caso que trae primer gobierno es el más importante, analiza los aspectos más importantes y explicamos cómo no va a ser posible o no va a ser beneficioso, y en segundo lugar traemos los argumentos más importantes de por qué esta medida no debe pasar bajo ningún concepto. Estoy muy orgulloso de poder oponerme a esta moción, estoy muy orgulloso de debatir contigo, Ignacio. Creo que muchos aspectos de la vida y en general de cómo somos y quiénes somos son bastante arbitrarios. Creo que hay cosas que están en nuestras manos y creo que hay cosas que no están en nuestras manos. En Maastricht hay un bar donde en mitad del bar hay una franja de azulejos que divide la frontera entre Bélgica y entre Países Bajos, y en función de en qué parte del bar estés, estás en un país o estás en otro. Creo que las fronteras son arbitrarias. Creo que no hay nada que determine por qué necesariamente una cosa es buena o otra cosa es mala, una cosa es un país o una cosa es otra. Creo que hay un elemento fundamental y es la identidad de las personas. Creo que hay un elemento fundamental y es cómo somos, cómo nos identificamos, por qué las regiones son importantes. Creo que esta es la clave del debate. Por qué hay cosas que son arbitrarias y no tienen tanto sentido, por qué hay elementos de fraternidad y de unión y por qué debemos precisamente profundizar en ese tipo de aspectos, porque es lo que nos hace realmente europeos y son los valores que nosotros queremos, que nosotros defendemos y que realmente nos importan en este debate. Vamos a empezar a hablar sobre la Cámara Alta de Oposición, ¿vale? Creo que hay muchos aspectos en los que no responden particularmente a esta moción, en los que hablan de posibles problemas que vaya a haber. Fundamentalmente su mayor crítica o lo que nos intentan explicar al gobierno es, bueno, si el problema es estructural, entonces
habría que aceptar el cambio, pero nos dicen, pero si el problema es de gestión, entonces no habría que cambiarlo. ¿Qué es lo más importante? Si el problema es estructural, veremos como sí que hay ciertas partes estructurales, por ejemplo, la arbitrariedad de las fronteras ya es un problema estructural en sí, pero incluso si fuese un problema de gestión, creo que si hay un problema de gestión es que las estructuras están fallando. Si históricamente ha habido ciertos problemas y los independentismos han seguido subiendo y todo esto viene dándose en un periodo histórico, aunque solo sea necesariamente gestión, creo que hay problemas estructurales también de fondo, porque si no sería un elemento particular y no que ha durado tantísimo en el tiempo. No creo que sea una incongruencia histórica avanzar así, no creo que sea una incongruencia histórica avanzar entre los lazos que nos unen entre todos nosotros, pero incluso en el caso de que así lo fuese, me da igual. Creo que sí, en el peor de los casos se puede decir que es que algo se ha estado haciendo de un determinado modo, eso no implica que tengo que seguir por ese mismo camino. Yo puedo cambiar de camino si veo que la alternativa es muchísimo mejor. Me dan igual las incongruencias históricas. Creo que incluso en el caso de que a lo mejor de 17 comunidades autónomas 10 decían llevar a cabo una decisión y que eso se imponga sobre las decisiones de los demás, creo que eso se va a dar independientemente de un caso o de otro, porque creo que en los estados, en las naciones, esas mismas comunidades autónomas también se pueden poner de acuerdo y aplastar igualmente. Creo que los ejemplos que nos ponen no nos responden al debate, no entran a lo que es la clave del debate, y creo fundamentalmente que no son comparativos y no nos explican por qué todo esto se da. Sobre su punto. ¿No cree usted que la medida que están planteando ustedes precisamente va en contra de la Unión Europea porque fomenta un regionalismo y por lo tanto una disgregación en vez de fomentar un sentimiento nacional, un sentimiento europeo al darle poder a las regiones? Lo que tendrían que haber demostrado desde la oposición es por qué las fronteras son buenas, por qué las diferencias entre países y entre naciones son tan importantes y son mucho más importantes que las regiones. Yo no creo que estemos fomentando la disgregación, al contrario. Creo que determinar que una persona tiene más lazos de unión entre un vasco español, que hay más lazos de unión entre un vasco español y un cordobés que entre un vasco español y un vasco francés, es arbitrario. Creo que hay más lazos de unión, más lazos de identidad, más lazos de idiomas entre esas dos personas de lo que puede haber entre un vasco y un cordobés. Creo que no fomentamos la disgregación. Creo que lo que se hace es coger un cajón desastre ahora mismo y coger un montón de nacionalidades, un montón de ideologías, meterlas en un mismo saco y decir, cortamos aquí, estos son los Pirineos, así que tú eres español, tú no eres español, solo eres francés y demás. Creo que hay elementos clave que son la identidad de las personas, que son los que se deja de lado y a los que realmente debemos atender en este debate. Vamos a hablar de dos puntos fundamentalmente, porque la identidad regional es tan importante y por qué la confianza y la rendición de cuentas en el nivel europeo va a mejorar en nuestro mundo. Creo que la identidad es algo particular y precioso, ¿vale? O sea, creo que es algo que nos pertenece a cada uno, de quiénes somos, cómo nos conformamos, cómo nos relacionamos con el mundo y cómo vemos el mundo. Flandes es quien, o sea, si yo vivo en Flandes, ¿vale? Flandes es quien toma todas las decisiones de mi vida, ¿vale? Todas las cosas que en mi día a día en general van a estar ahí relacionadas son mis gobiernos regionales quienes lo hacen, más que los gobiernos nacionales, ¿vale? El representante regional tiene muchísimo más contacto con la gente que el representante nacional, que tiene que dividirse entre todas las regiones posibles habidas y por haber. Mi conexión con Bélgica, si vivo en Flandes, fundamentalmente está sobre el papel, pero mi conexión con Flandes es real, es mi día a día, es en torno a lo que me muevo, en torno a lo que veo, en torno a lo que yo soy y en quienes comparto mi tipo de relaciones, ¿vale? Y creo que esa es la clave del debate. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Porque las fronteras son arbitrarias, porque el vasco tiene más en común, en realidad, con un vasco francés que con un cordobés, porque las fronteras son elementos arbitrarios que separan identidades y naciones, y creo que precisamente lo que nosotros hacemos es aumentar la fraternidad entre estas personas. Lo que hacemos es aumentar los lazos entre unos y otros, entre las identidades que realmente compartimos, entre quien realmente identificamos, entre qué es mi idioma, que siento materno, que siento quién soy y cómo funciona todo este tipo de situaciones. Creo que ahora ya hay limitaciones arbitrarias, pero creo que sin ellas, o sea, aun habiendo limitaciones arbitrarias, ya hay ciertos elementos de fraternidad. Pero creo que si eliminamos las fronteras arbitrarias y aspectos que no tienen relevancia real, creo que esta fraternidad va a aumentar más, porque ya no tenemos tantas limitaciones. No voy a decir que aumente al 100%, que seamos todos hermanos absolutos, pero creo que hay un cambio. Puede que pequeño, puede que grande, un cambio que es lo más importante. La clave de esto no solo es que lo decimos en la Cámara Baja de Gobierno, creo que además es bastante razonable todo lo que estamos diciendo, creo que también explica gran parte del caso que nos dice Primer Gobierno y porque esta es la razón por la que a la gente le va a importar más la Unión Europea, porque tengo más lazos de unión, más lazos de fraternidad, más razones por las que me importa la gente europea, las decisiones que toman a nivel europeo, porque ya no solo elementos que me dispersan y me disgregan entre dos naciones, sino más elementos de fraternidad, más gente que comparto núcleos, nexos y que por lo tanto me importan más y que nuestro elemento de cohesión es la Unión Europea y dónde se van a tomar las decisiones. Sentados. La fraternidad creo que es la clave, sobre todo en los valores de la Unión Europea y en una convivencia pacífica y estable. Y creo que esto es lo más importante del debate, que en ningún momento se ha tocado y por la cual vamos a ganar. Pero incluso si nada de esto fuese cierto, incluso si hubiese más razones, si solo nos importase Europa, la Unión Europea y cómo va a ser mejor la rendición de cuentas, mejor la estructura, mejor la sociedad, creo que también mejoramos a un nivel regional. ¿Cuál es la clave? Y es que a día de hoy las ayudas, las concesiones, ¿vale?, se dan fundamentalmente a los estados. ¿Y por qué es relevante? ¿Qué significa esto? Y si Bavaria llega y la caga, Alemania es quien tiene incentivos para ocultar este tipo de situaciones, porque va a ser Alemania quien se haga responsable y a quien se vaya a culpar, aunque no haya sido una decisión de Alemania en su conjunto y solo de una región. Porque esto es importante. En el momento en que hago responsable a Alemania, yo como Alemania tengo
muchos incentivos para hacer este tipo de cosas. Si hacemos responsable a Bavaria, obviamente también va a tener incentivos para intentar ocultarlo, pero creo que es mucho más complicado que oculten determinadas actuaciones que han sido malas o algunos elementos o fondos de ayuda que se van mal o fundamentalmente los errores de gestión que pudieran llegar. Es más difícil que los oculten, por una razón muy sencilla y creo que también razonable. Creo que los estados tienen más herramientas a su disposición para ocultar este tipo de actuaciones porque tienen más poder, más herramientas. Creo que Bavaria va a tener menos comparativamente que un estado. Creo que va a ser mucho más difícil ocultar ese tipo de situaciones y por lo tanto va a ser más probable que esta rendición de cuentas sea mejor y sobre todo que la transparencia de las actuaciones de los poderes de la Unión Europea vaya a ser mucho mejor. Creo que esto es muy relevante porque esto no solo mejora la rendición de cuentas, sino que nos permite tener políticas más eficientes. Creo que cuando hay una mayor rendición de cuentas y me están atendiendo más y me están observando más, tengo mayores incentivos para hacerlo mejor. Porque ya no me puedo amparar en Alemania, es a quien le vas a echar la culpa. No, me la vas a echar a mí. Y me vas a estar observando mucho más y va a ser mucho más complicado que yo oculte este tipo de cosas. Así que tengo un incentivo para que mis políticas sean mejores, porque es más probable que me vayan a pillar si la cago. Así que creo que lo voy a hacer mejor. Creo que favorece la confianza mutua entre países de la Unión Europea cuando hay más transparencia, cuando hay más fraternidad, cuando todos nosotros estamos unidos. Por todas estas razones, muy orgulloso de estar en el gobierno. Refutaciones muy sencillas y después todas las demás integradas en nuestras extensiones para al final acabar probando que esto sea un desastre, todo funcionará peor y por lo tanto Europa estará peor. Primera refutación, si lo que quieren es más democracia, mucho más simple darle de verdad poder al Parlamento Europeo y quitárselo al Consejo. Es decir, no es verdad que la falta de democracia sea porque no participan las regiones, es porque el Parlamento no tiene poder. Denle poder y se soluciona la democracia. Intentan hablar de que esto es sobre democracia, no es verdad, va sobre las regiones. Segunda refutación, dicen que las regiones son las fronteras son arbitrarias y quieren poner las regiones que tienen fronteras arbitrarias, ¿verdad? Más arbitrarias todavía, porque me vas a decir tú cómo es la frontera de Murcia, supernatural, ¿verdad? Son más arbitrarias incluso que esa, y la de Bavaria más todavía, y la de Lombardia más todavía. O sea, si hablan de arbitrariedad, el histórico que ha formado una nación es mucho más importante que las líneas que ha trazado el Estado después para separar. Eso sí que es arbitrario, o sea que en su caso no tiene sentido. Y sobre la contabilidad, lo de que es más fácil mirar qué es lo que han hecho, es una mentira como un templo, porque todo se basa al final en un razonamiento, que tienen más herramientas el Estado. También es mentira, las comunidades autónomas tienen un montón de recursos, están más cerca del problema, y a lo mejor si estuviéramos hablando de un pueblo de 3 habitantes, pero comunidades de 30 millones de habitantes como hay en Alemania, o incluso Cataluña con 8 o Madrid con 8, tiene todos los medios que quieras para ocultarlo. Si tiene algún argumento con sentido, tendrá que probar que de verdad es que no tienen medios para ocultarlo y hay una gran diferencia. Puesto esto, 3 extensiones. Primero, ¿por qué fracturar de esta forma la soberanía nacional está mal y no tiene sentido? Lo primero es la refutación que le he hecho, es que la soberanía nacional se basa en la historia, en cómo se han formado las fronteras, y eso las hace arbitrarias, pero no tan arbitrarias como las que ellos quieren poner. ¿Cómo justifico yo a un tío ahora que ahora las fronteras son Cataluña? Y el tío dirá, no, pero es que yo me parezco aún más a los de Barcelona. Y el tío, no, yo me parezco más a los de Tarragona. Si el otro dirá, no, yo más al de mi pueblo. Y no, yo quiero más al de mi familia. Si tú lo que quieres es identidad completa, entonces me tienes que poner que voten por familias, porque eso es lo único que no es arbitrario. Pero si tú lo pones arbitrario, es mucho menos arbitrario lo nuestro, y ahí sí se basa la soberanía, porque ha habido un proceso histórico de creación de esa realidad, que es lo que verdaderamente existe ahora y que no pueden negar, y por lo tanto, eso refuta directamente todo el caso de segunda oposición, porque esto es mucho más real, mucho menos arbitrario y mucho más identidad que la que tú te inventes trazando regiones. Segunda extensión, esto refuta directamente el caso de por qué el separatismo va a acabar con las ideas que de verdad deben calar, y es que han sido muy pillos diciendo, claro, como Cataluña también es europeísta, pues perfecto todo. El problema es que han ignorado la realidad de que muchas de las regiones separatistas de Europa también son antieuropeístas. Es aquí el gran problema que va a dar. Les estamos dando una plataforma para que vean en Europa y creen en el caos, incluso para que puedan optar a la independencia de la Unión Europea en general. Es decir, imagínense el problema que ha dado el UKIP dentro del Parlamento Europeo, pues ahora imagínense a 40 como el UKIP.
UKIP, porque le digo que en Lombardia, en Córcega, en Francia, Bavaria, ganan partidos independentistas anti-europeístas, pero más importante aún, en grandes regiones de Europa del Este, por ejemplo las repúblicas bálticas, las regiones más pegadas a Rusia, lo ganan gente que son más afines a Rusia y que son anti-europeístas, es decir, de repente van a entrar en el Parlamento Europeo y van a tener voz y van a tener más soberanía un montón de gente que son directamente opuestos a los ideales europeos, que no quieren estar ahí. Todo está muy bien si yo soy muy europeísta, entonces pues todo felicidad, pero el problema es que ahora estoy abriendo la caja para que todos los antieuropeístas entren y eso disgrega la Unión por dentro. Dependiendo de la extensión que quieran darle en el gobierno, a cuanta más soberanía le dan, más poder y más caos. Solamente recordarles cómo ha pasado con el UKIP. Eso ha sido una plataforma que ha hecho que después puedan ser una fuerza muy importante en Inglaterra. Si no hubiesen estado en el Parlamento Europeo, no hubiesen podido hacer todo lo que hicieron después. Pues vas a meter a 30, y yo les invito a que se imaginen un mapa de Europa en el que esté todo azul y 50 cositas rojas porque de repente ese país haya ganado Le Pen, que es antieuropeísta como en Córcega, y ahora pues Córcega no quiere estar en la Unión Europea y se niega a aplicarlo, y como le estás dando la soberanía, una vez tras otra boicotea todas las medidas de la Unión Europea. Y esto es gravísimo, choca directamente con su punto, lo refuta, y por eso están fuera del debate. No todavía, Guille. Tercer punto, porque esto va a acabar contra la solidaridad de Europa y siendo este el fundamento principal de Europa y lo más importante. Es mucho más fácil ceder y llegar a un acuerdo cuando estamos en un país plural. ¿Por qué? Porque si yo tengo pesca y ganadería, hablo con Europa y cedo un poquito en otra y me dan un poquito más en otra. Es mucho más difícil hacerlo cuando estamos, no todavía, cuando estamos en un país muy pequeño con intereses más particulares, y lo que decimos es que por los 4 puntos de análisis que vamos a decir ahora, esto crea menos solidaridad. Primero, por los intereses mucho más específicos que tienen estas personas en una región más pequeña. Es decir, si yo estoy en una región pequeña, pesquera, no voy a ceder en nada, porque a mí solo me interesa la pesca. Es mucho más difícil que yo comprenda la visión global de vendré por esto bueno, por esto malo, cedo en esto, consigo del otro. Tengo una visión muy específica, tengo una visión muy ganadera o muy pesquera o muy de industria, y yo solo quiero que me ayuden con eso. Y votaré en contra de todo lo demás y a ver quién le consigue que se compromete. No. Segundo, porque el votante es más local y está más próximo. Es decir, es mucho más fácil convencer a un alcalde de que haga lo que tú quieres que convencer al presidente del gobierno, porque es más lejano. Por eso, si Mariano Rajoy en algún momento perjudica ligeramente a Murcia o a Andalucía en la Unión Europea, pues bueno, más o menos se lo puede permitir. Pero no es lo mismo que el alcalde de tu pueblo te perjudique, porque entonces pierde las elecciones seguro, está fastidiado. ¿Eso qué quiere decir? Que le da representatividad en Europa a alguien que no quiere pactos, que quiere solamente un compromiso absoluto y que nunca va a ceder en nada porque tiene un votante detrás que no para de atosigarle. Tercer punto de análisis, esto va a provocar un bloqueo de decisiones tremendo, no solo porque son muchos más, que también es importante, como han dicho arriba, sino por los intereses tan diversos que les llevan. Imagínense ustedes que se van de viaje con muchos amigos. Eso es más difícil que irse de viaje con muy pocos, ¿verdad? Porque tendrán intereses muy diversos y no podrán hacer lo que quieren. Usted está, por ejemplo, en Sofía y quiere irse de turismo, pero la otra mitad quiere jugar a las cartas y no se pueden poner de acuerdo de ninguna forma. Cuando es mucho más fácil irte de viaje con 2 amigas que tenéis exactamente el mismo interés y que podéis ceder en una cosa y en otra. Con un agravante, es que en este caso en concreto, además, no se puede ceder en una cosa y la otra. O dices que sí a una cosa o no. Es decir, o te vas de viaje a jugar a las cartas, por lo tanto va a ser mucho más difícil a este pacto, sí. Eso no es un debate de política, sino un experimento mental hipotético en que estamos a favor de hacer... Mentira, o sea, no me lo creo. Yo creo que silencio, por favor, en este debate importa mucho la practicalidad. Es decir, si yo creo que las regiones van a funcionar peor, gano este debate. Ya han dicho que hablan de los beneficios, yo hablo de los perjuicios, los míos son más, lo siento porque ha perdido ese balanza. Cuarto y último punto, las medidas proteccionistas van a triunfar dentro de estos sitios. ¿Por qué? Porque si estoy en un sitio muy local, con unos intereses muy particulares, como he dicho antes, voy a atender al proteccionismo. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el mecanismo? Si a mí me dan mayor visibilidad en Europa, me tienen que dar más competencias. Como voy a votar allí, tengo que tener más habilidades para gestionar lo que hago aquí. Eso quiere decir que, por lógica, al yo tener un interés más particular y al verseme dado más poder, voy a ser más proteccionista, razón por la cual un ayuntamiento, una comunidad autónoma suele atender más a los intereses de su región que el país en general, que mira por el interés global y puede llegar a pactos más fácilmente. Por todas estas razones se va a romper la solidaridad entre Europa, va a ser mucho más difícil llegar a pactos. Intenta tú convencer a alguien del País Vasco que se ponga de acuerdo con alguien de Hungría con el que no tiene nada que ver, sin poder contraponer una cosa en la que cedes tú y lo otro. Por esta razón es imposible que se siga sosteniendo el principio de solidaridad, porque los principios fallan, porque si lo que quiere arbitrariedad, lo suyo es más arbitrario, porque esto va a hacer daño de verdad a la estructura, va a afectar gravemente al separatismo, y porque la solidaridad, el principio fundamental, va a atacar estos muy orgullosos.
Vaya primer libro directo. Vamos a hacer un látigo guay, divertido. En primer lugar, vamos a refutar el caso de Cobillas en las partes en las que se parece al caso de su alta y en las partes en las que no. Es pequeñita, pero existe. En segundo lugar, vamos a hablar de nuestra alta y por qué el caso que traen es muy importante. El discurso de Martín es increíble, el discurso de Carlota me ha flipado, pero aún así nuestro caso va a ganar, ¿no? Porque es gay y es el discurso que ha emocionado a Spielberg. Y en tercer lugar, vamos a hablar en concreto de por qué eso nos hace ganar. Bien, baja de oposición, ¿no? El caso que acabamos de oír. Nos dicen, mira, las fronteras son arbitrarias, las fronteras de las regiones son más arbitrarias aún, ¿no? Parece como que nuestro caso hay que tener absurdo. Noten, no hay, hay regiones que se formaron mucho antes de lo que se formaran los estados en sí. Hay identidades que pertenecen antes de que existiera la frontera entre Países Bajos y entre Bélgica, ¿no? Porque, por ejemplo, el neerlandés es un idioma que existió antes de que decidieran poner la línea de azulejos en este bar, por ejemplo, ¿no? Prusia es un buen ejemplo de ello. Aún así, puedes hacer representaciones idiomáticas. Puedes decir, oye, la Unión Europea está llevando a cabo unas negociaciones sobre la implementación de idiomas regionales. A lo mejor nos compensa reunir a la gente en función del idioma que habla, en lugar de en qué lado de los azulejos está. En segundo lugar, inflan el caos, ¿no? Nos hablan de la arbitrariedad de las familias y de la agrupación. Noten que no dependemos de que todas las agrupaciones en todo momento vayan a tomar las mismas decisiones. Sí, de que tengan intereses comunes que a lo mejor se definen en función de circunstancias que no tienen que ver con las fronteras, que existen, como los idiomas, como la actividad económica, etc. Y dicen, es que dense cuenta de que le estamos dando una plataforma para sembrar el caos. No es comparativo. Mira el caso de UKIP en el Parlamento Europeo. Primero, no era que el Parlamento Europeo no tenía poder, entonces ¿qué caos han sembrado? En segundo lugar, aunque la líen en la UE, ya tienen una plataforma para liarlo en la UE, ¿no? Con lo cual, en cualquier caso, lo único que estamos haciendo es como mucho añadiendo otra plataforma en la cual aparentemente no tienen poder para hacerlo. Bien, entonces nada cambia tampoco en su lado. No. Y entonces nos dicen, es más difícil tomar decisiones. Tienen 3 puntos de análisis supuestamente, pero realmente nos engañan, son 2. En primer lugar dicen, es más difícil tomar decisiones porque hay intereses mucho más específicos. O sea, lo que me están diciendo es que por alguna razón estas regiones, cuando se representan a sí mismas, son súper irracionales. Pero los representantes que surgen de esas regiones que luego van al Parlamento Europeo, esos no. Esos según llegan a Europa resulta que son súper racionales. Y entonces dicen, hay un bloque de decisiones. Este es el mismo punto que el primero. No solo es que el primer punto de análisis, sino que además que su alta. Dicen, mira, además contestamos, mira, el número de decisiones efectivas que se toman en la Unión Europea no es importante. Es importante que tomemos decisiones que luego cuando las vayamos a implementar a nivel nacional, las regiones no nos las vayan a tirar, ¿no? ¿Qué forma más fácil hay que hacer eso que preguntarle a las regiones o que sean las regiones mismas las que tomen esa decisión? Y luego nos hablan de la representatividad, etcétera, ¿no? Ese punto nos lo conceden. Dicen, si es mucho más fácil tirar al alcalde que lo está haciendo mal, tirar a la gente que lo hace mal del gobierno no es una buena idea, no lo sé, a nosotros nos parece una idea maravillosa que si alguien está malgastando los fondos de la Unión Europea les puedas echar sin ningún miramiento. No, aún no. Pasamos a la alta de Oppo, ¿no? Y el caso de Oppo creo que en su versión más fuerte se basa en 2 ideas, ¿no? Una es la incongruencia histórica, lo cual de por sí no tiene valor, ¿no? Es decir, si la historia se ha equivocado, si la historia lleva una tendencia que ahora no es necesaria, no veo la necesidad de mantener una línea si ya no nos sirve de nada. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, cuentan toda la bancada de oposición con lo difícil que va a ser esto. En primer lugar, probablemente sí, ¿no? Es decir, a ver, no me lo parece que vaya a ser particularmente difícil porque actualmente el Parlamento Europeo tiene como 700, 800 personas y parece que se manejan, ¿no? Pero en segundo lugar, creo que sí, vamos a comprarlo. Es decir, seguramente sea difícil, pero creo que si la gobernabilidad que tienes es más efectiva y las mociones, me falla el debate. Si las leyes que apruebas, etcétera, y las versiones de leyes que apruebas, luego nadie las va a tirar, ¿no es eso mejor, aunque cueste 2 años en vez de 1? ¿No es eso el fin principal de la Unión Europea? No tomar una decisión súper rápida, sino una decisión que va a cambiar el territorio en el que vive la gente. Creo que esa es la idea. ¿Puntos? Alta, por engagement. Teniendo en cuenta el hecho de que gracias a la globalización las relaciones son cada vez más sociales, más globales, no es incongruente, no solamente históricamente, sino también por el hecho de la globalización, que se le dé más poder a organismos que son mucho más pequeños como pueden ser las regiones. No, por lo siguiente, la gente se sigue identificando con circunstancias pequeñas. Guille te ha dado un maravilloso discurso sobre esto, sobre cómo muchas veces la gente se identifica con cosas que son únicas de su territorio. Como dice, no estoy segura, no, ya te he dado uno, lo siento. Lo que dice es, mira, no estoy segura del gobierno central exactamente qué está haciendo, pero sí estoy segura de que me encanta hablar gallego, siento que es una lengua que existe en mi territorio. O por ejemplo, me encanta la variedad de flamenco que se habla en mi parte de Bélgica y no el neerlandés, que es una cosa como súper fea en la que hacen gárgaras. Creo que esas son circunstancias que no tienen que ver con la globalización, sino con los sentimientos individuales de las personas. Mira, no es por ponernos ñoños, pero no es en función de qué en una encuesta tiene más poder, sino qué siente la gente que verdaderamente le determina, qué es lo que creen que verdaderamente le hacen pertenecer a un sitio o a otro. Y que ya te he dicho, muchas veces esas cosas no las puedes agrupar en un cajón de forma que tome decisiones como lo está haciendo ahora. Y cuando nos dicen, es que a lo mejor es un problema de gestión. Si tu problema de gestión lleva 20 años funcionando mal, yo diría que es estructural. Llámame loca. Alta de gobierno.
Creo que Alta de Gobierno te habla de dos cosas súper importantes. Creo que dice, mira, hay un déficit democrático, es mejor que la gente tome sus propias decisiones y que la eficiencia de esa toma de decisiones, por ejemplo, sea buena en relación a las tensiones internas. Pero creo que esto, se centra en un nivel individual en función de qué clase de tensiones internas hay, y Guillermo te habla de por qué esto beneficia a la Unión Europea en su totalidad. Y en segundo lugar, creo que en general dependemos de que esas decisiones sean buenas, ¿no? Que sean acertadas y sean tomadas con buen criterio para que la lógica de nuestra alta funcione. ¿Esto solo te viene? No, desde Guille te dice, mira, la gente siente su identidad mucho más a nivel regional, ¿no? Muchos sitios como Bélgica o Holanda, que son centros nucleares de la Unión Europea, tienen ese tipo de identidad. Te dice además, mira, hay realidades como la lengua o la tradición que tiene más proximidad y cosas como la proximidad a los gobiernos regionales que sí que determinan la forma que la gente considera debería ser tu mejor forma de gobierno, ¿no? La gente puede hacer honor a eso y agruparte en función de relaciones que realmente siente que te identifican. Además de luego que tengas una representación de Estado, porque insisto, no han dicho en ningún momento los estados desaparecen, la representación estatal sigue existiendo. Si necesitas una medida a nivel estatal, la puedes obtener. Si hay algo súper urgente que no puede esperar a que 500 personas se pongan de acuerdo, la puedes aprobar a nivel estatal. Simplemente lo que estamos diciendo es, hay realidades que tienes que hacer honor porque te representan mejor. Novedades. Luego te dice, the accountability, te dice, mira, actualmente si Alsacia mete la pata o si Bavaria mete la pata, tienes que decir, esto es culpa de Alemania, no porque tú controlas todas las regiones. Si tienes una plataforma en la cual las regiones se representan individualmente, si alguien mete la pata no puede decir, papá Estado, sálvame. No, Alemania ya no se lleva la bronca. Por tanto, todo el estereotipo que hay, por ejemplo, de, es que los españoles se gastan el dinero en alcohol y mujeres, como era lo que decía el primer ministro holandés, ya no existe. Tienes que ir región por región analizando críticamente en qué cada región se ha ido gastando las cosas, porque ahora tienen un poder efectivo. Ahora no pueden echarle un bulto a otra persona y decir, no, es que esto no fue estrictamente decisión nuestra. Sí, si lo fue, significa que haces mucho menos probable que se sirvan de los mecanismos que hacen para ocultar las cosas extrañas y tenebrosas que hacen con los fondos de la Unión Europea y que tomen mejores decisiones, porque saben que Holanda o Francia o Luxemburgo les va a hacer un escrutinio que te mueres de ver exactamente en qué han hecho y ya no van a poder recurrir a un órgano al que, por ejemplo, tienen miedo, como sí es, por ejemplo, el gobierno de Países Bajos. Esto mejora el principio de confianza mutua de la Unión Europea, pero además es una transparencia que te mueres. Por todas estas razones, y es una final, no, es broma. Estimados jueces, la carga de la prueba que tenía el gobierno en este debate era explicarnos que teníamos una unión como la actual basada en países, donde los países decidían las cosas de todos y las comisiones hablaban de vez en cuando. Y que el mundo iba a ser mucho mejor si las comisiones eran el centro de decisión, estaban en el Consejo Europeo y decidían todas las cosas. Vamos a pasar a los puntos de choque y explicar por qué esto no es cierto y no lo han demostrado a lo largo del debate y quedará bastante claro. En primer lugar, un punto de choque teórico. Cámara Alta de Gobierno nos trae un argumento que es el del déficit democrático y dice básicamente que no se representa la mayoría. En primer lugar, esto no es el tema del debate, puesto que ya hay una representación. Para empezar, lo he dicho en un punto de información, ya existe el Comité de las Regiones, no hay un déficit democrático. Pero más allá vamos a entrar en la profundidad de este argumento y lo relevante no es que esté el Comité de las Regiones. Lo relevante es que hablamos que el Comité de las Regiones solo vota en aquellas cosas que competen a las regiones, es decir, en aquellas cosas que les son propias. Creemos que lejos de solucionar un déficit democrático que no han probado que exista, si una región vota sobre algo que no afecta a una región, por ejemplo, sobre política exterior de la Unión Europea, esto puede ser tremendamente perjudicial y lejos de acercar al votante lo que va a hacer va a ser entorpecer a la Unión y hacer que la Unión tenga aún menos accountability en estas materias. En último lugar, consideramos que todas estas cuestiones se solucionarían dándole sencillamente más poder al Parlamento Europeo, que es la Cámara que representa a los ciudadanos, y no al Consejo Europeo, que es la Cámara que representa a los países. Por todos estos motivos creemos que no va a solucionarse el problema del déficit democrático o que no hay ese déficit democrático. Cámara Baja nos trae un argumento de identidad nacional al que hay varias refutaciones. En primer lugar, que ese argumento parte de una falsa premisa sobre la cual hay más identidad por la región que más identidad por el país. Esto solo sucede en países donde hay una tradición territorial. Por ejemplo, yo creo sinceramente que en Castilla-La Mancha no hay más sentimiento castellano-manchego que español. Así hay muchos países donde no sucede, pero si hacemos una comparativa, y esto es algo que no han hecho a lo largo del debate, la mayoría de países en la Unión Europea son países de origen centralista en el que las regiones se han hecho de forma arbitraria y no los casos residuales de, por ejemplo, Cataluña en las regiones históricas de España o Bélgica o Holanda, que son minoritarios. Francia es un país centralista en los que no existe un
sentimiento autónomo. Creemos que en la comparativa ese sentimiento identitario regional es mucho menor en determinados países. En segundo lugar, que no ha demostrado que sea mayor que el Estado y no lo han hecho en ningún momento. En último lugar, el tema de que no existan fronteras. En Europa no existen fronteras, Schengen existe y por lo tanto el hecho de que las fronteras son arbitrarias es absolutamente absurdo porque puedes entrar y salir, pero incluso más relevante que eso, las fronteras de las regiones también son arbitrarias en la gran mayoría de los casos. No vemos cómo la identidad nacional debe ser un motivo que determine esto o cómo es verdaderamente relevante en este punto. Y es que nosotros tenemos un argumento en este punto de choque que explicaba cómo esto iba contra el principio de la soberanía. Creemos que el proceso histórico por el cual se han formado las soberanías es mucho más relevante y que en muchas ocasiones lo que ha hecho ha sido representar mejor un sentimiento nacional en el que hay determinados lazos comunes a lo largo de la historia. Con todo esto creemos que el mecanismo por el cual se representan los países es mucho más relevante en la gran mayoría de los casos y creemos que en el cómputo global, aunque haya casos residuales como podría ser el de Bélgica y Holanda o el de Cataluña, donde el sentimiento regional será mejor identificado, en el cómputo global la Unión Europea representaría mejor la identidad de cada uno de los ciudadanos y representa a los países que se representan a ciudadanos. Con todo, si lo que quisiera representar a cada ciudadano, pues yo que sé, que hagan un sufragio universal directo en el Parlamento Europeo, que ya existe, no a las regiones, que así es como se representa a cada uno de los ciudadanos. Este punto de choque cae claramente del lado de oposición, pero vamos al punto de choque práctico. Martin nos ha traído una carga a la prueba bastante curiosa que se ha lanzado encima y no ha cumplido en ningún momento, y es que la gente va a votar más. No vemos por qué, no lo ha explicado en ningún momento, pero le voy a dar el contraargumento rápidamente. En el Tratado de Lisboa se empoderó al Comité de las Regiones y se dio más representación regional. No ha subido la participación en las elecciones europeas, por lo tanto no se puede sacar ese razonamiento que va a aumentar la participación en ningún momento, ahí no han dado ningún mecanismo. Segundo lugar, el nacionalismo, y luego le doy el punto a Carlota. En primer lugar, la Unión Europea no es la que cede las competencias a los países, son los países, y en este caso si lo sustituimos, las regiones, las que ceden las competencias a la Unión, no es la Unión la que dice tú y tú, toma, tienes estas competencias. Segundo lugar, segunda refutación a ese argumento, la Unión Europea no puede hacer una distribución asimétrica de las competencias y darle a cada país función de lo que le dé la gana, porque básicamente esto lo que creería sería un chantaje a la Unión Europea según el cual si una región es nacionalista, pues la Unión Europea le va a dar algo, entonces voy a hacerme nacionalista para que la Unión Europea me dé más cosas. Y en último lugar se lo refuta su propia Cámara Baja cuando dice que el Estado va a poder seguir tomando decisiones, así que no vemos cómo va a solucionar el sentimiento nacionalista si el Estado, si no quiere esperar a que se pongan de acuerdo los 500, directamente puede tomar la decisión él mismo. Argumento que nos traía Cámara Baja en este punto, pero antes, Carlota. Vale, incluso aunque lo que vosotros nos decís es cierto y la gente nunca vaya a ceder, nunca se tomen políticas, esto aún sigue siendo importante porque la gente se siente representada. El Comité de las Naciones no se elige democráticamente. Carlota, sí se elige democráticamente porque los representantes que dan el Comité de Regiones son los de las diputaciones provinciales. Pero en segundo lugar, y mucho más relevante que eso, creemos que en la amplia mayoría de los casos, lo que verdaderamente representa a los ciudadanos es su Estado, no su región. Hemos demostrado cómo la gran mayoría de los casos es así. El gobierno nunca ha explicado cómo la gran mayoría de los casos hay más sentimiento regional que nacional. Creemos que son casos residuales, la mayoría de estados son estados centralistas. Podemos citar los ejemplos de Francia, podemos citar los ejemplos de Alemania, de Polonia, etcétera, donde la mayoría de las regiones se han creado de forma artificial. No voy a dar más puntos. ¿Qué ha traído Cámara Baja en este punto? Que esto va a fomentar la responsabilidad. Noten que este argumento se basa en la premisa de que las regiones, como son más pequeñas, tienen menos poder para ocultar las violaciones que hacen. Este argumento lo refutan ellos mismos porque ese poder que es correlativo para ocultar las violaciones es lo mismo que permite a los estados responder cuando se plantea un recurso de incumplimiento porque violan las directivas de la Unión. Es decir, si son tan pequeños como para que no puedan ocultar sus violaciones, son tan pequeños como para que si les demandamos porque están haciendo algo mal no puedan pagar por ello y no puedan responder. Ese argumento de la responsabilidad puede hacer que nos demos más cuenta de los problemas, pero no va a hacer que los solucionemos más, porque si España incumple la transposición de la directiva de los estibadores, podemos demandar a España y sabemos que va a pagar, pero vete a saber si va a pagar Murcia en el caso de que lo incumpliera. Segunda refutación a eso, esto va a hacer que haya menos fraternidad en el sentido de que las regiones son las que se demandan unas a otras con el recurso de incumplimiento, va a disminuir la solidaridad y este es precisamente uno de los puntos que traíamos de argumentación. En primer lugar, que por la propia naturaleza de las decisiones políticas es necesario cierto compromiso, una visión global de ceder algo para ganar otra cosa a cambio y que esto es mucho menos probable en este caso en el que se van a primar los intereses específicos. Hablamos de intereses específicos en primer lugar porque no estemos hablando de que si todos los países que hablan francés estén de acuerdo en la Unión Europea cuando se legisle sobre el francés van a votar todos de acuerdo, porque lo que se legisla en la Unión no es sobre identidades nacionales, sino que la Unión sobre lo que legisla es sobre cosas y políticas concretas, como por ejemplo la pesca, como por ejemplo la política agraria, y en eso puede que estén muy de acuerdo el País Vasco y el país francés, pero no están de acuerdo con Hungría y va a ser mucho más difícil que se pongan de acuerdo y va a llevar a que se adopten políticas en intereses específicos como explicaba Javier. Y creemos que esto es malo en primer lugar y que el mecanismo por el cual se produce es muy sencillo en el momento en el que el votante, al estar más próximo a su representante, tiene muchísima más capacidad para imponerle esa decisión, básicamente conduciendo un mandato imperativo. Pero en segundo lugar, creemos que el hecho, además de que sean más diversos y en la Unión Europea las decisiones muchas veces se basen en la afinidad y en la unanimidad, hacen que sea mucho más difícil comprometer los intereses entre distintas regiones cuando son muchas y de intereses muy diversos por sus propias condiciones geográficas o por sus propias condiciones económicas o demográficas, como para que se puedan poner de acuerdo a tomar estas medidas. Creemos que esta Unión Europea, en la que además hay un proteccionismo, en la que hay más competencias a estas entidades locales para proteger sus propios intereses, pues es una Unión Europea intrínsecamente peor
peor, porque dificulta que se cumplan o que se faciliten los intereses de todos los ciudadanos de la Unión, que es lo que debería hacer la Unión Europea, y no salteando a cada una de las regiones lo que le interesa. Y en último lugar, creemos que va a aumentar el nacionalismo. En primer lugar, porque dando la cabida a estos partidos que antes podían estar en un órgano donde no fuera importantes como el Parlamento Europeo, pero dándole más poder, tendrían aún más, podrían o bien salir de la Unión Europea o bien entorpecer su funcionamiento, aumentando así el nacionalismo. Creemos que en la balanza la Unión Europea con las regiones en lugar de los países sería un sitio ampliamente peor, y por ese motivo estamos orgullosos de oponernos. Muchas gracias.